Dicen en el pueblo que Nura murió por la picadura de una serpiente. Esa es la versión oficial, pero no todos piensan lo mismo. Hubo un detalle pequeño, casi insignificante, pero que cambia por completo lo que la mayoría cree que pasó. Y esta historia empieza justo ahí, con un informe clínico que no encaja, y una mujer que semanas antes de su muerte sentía que algo estaba por ocurrir. Lo extraño es que nadie supo verlo a tiempo. O quizás sí, pero prefirieron fingir que no, porque cuando las personas sienten miedo, casi siempre lo callan. Y Nura lo calló, hasta el final. Ella era una mujer tranquila, no destacaba por nada en particular, pero todos la apreciaban. Tenía esa forma de mirar que te hacía sentir que estaba pensando en otra cosa, siempre en su propio mundo. Por eso, cuando comenzó a comportarse diferente, al principio nadie lo notó. Caminaba con pasos más lentos, como si escuchara algo detrás de ella. Se detenía en medio de la calle sin razón aparente. Y cada noche, según dijo su esposo, despertaba sobresaltada, con el corazón desbocado, mirando directamente al suelo al lado de la cama, como si esperara ver algo ahí. Nura nunca lo dijo abiertamente, pero quienes la conocían lo intuían. Estaba asustada, un miedo íntimo y silencioso, de esos que no necesitan nombre para sentirse reales. La tarde de su muerte fue una de las más calurosas del año. El tipo de calor que aplasta el aire, que obliga a la gente a moverse despacio. Nura iba entrando a su casa con una cesta de frutas, una escena totalmente normal. Pero justo ahí, en ese momento tan cotidiano, ocurrió algo. De un segundo a otro se detuvo. Soltó la canasta de frutas que llevaba en la mano. Su cuerpo se tensó por un minuto. Luego dio un pequeño paso hacia atrás, dio media vuelta y salió nuevamente. Sintió que algo la había tocado, pero no quiso mirar. Se sacudió la falda de forma nerviosa y respiró hondo, como si tratara de convencerse de que no era nada. Una vecina la vio salir, pero no le dio importancia. Podía imaginar cualquier cosa, menos que Nura se había asustado sin razón aparente, que había reaccionado como alguien que ya esperaba que pasara algo, aunque nadie más hubiese visto nada. A los pocos minutos, su respiración empezó a cambiar. No era un simple mareo. Era como si de pronto hubiera perdido la estabilidad interna. Parpadeaba con fuerza. Se apoyó en la pared de su casa, intentando no caer. Y cuando su esposo la encontró, apenas podía hablar. «¿Qué te pasó?», le preguntó sujetándola del brazo. Sentí algo en mi pierna», respondió ella, pero con una voz que parecía congelada por el miedo. Los vecinos que inmediatamente se acercaron dijeron: «Debió ser una serpiente». La revisaron, pero no encontraron nada, solo un detalle, un punto rojizo que parecía más un rasguño, no un piquete o una mordedura. Y sin embargo, Nura se estaba apagando. El esposo corrió a buscar al médico. Los vecinos la recostaron dentro de la casa. Y mientras la mujer luchaba por mantener la conciencia, dijo algo que nadie que la escuchó ha podido olvidar. Lo estaba esperando. Los presentes solo se miraron unos a otros. Minutos después, murió. Sin gritos, sin espasmos, solo un colapso total, como si algo dentro de ella se hubiera desconectado repentinamente. Cuando el médico llegó, no tardó en darse cuenta de que algo no encajaba. La marca de la supuesta picadura era demasiado limpia. No tenía la distancia típica entre colmillos. No había hinchazón. No había reacción tóxica visible. La muerte no correspondía a ningún veneno conocido. En el informe, solo escribió algo que luego sería corregido antes de entregarlo a las autoridades. Colapso sistémico de origen no determinado. No mencionó veneno, no mencionó serpientes, y la marca en la pierna de Nura no correspondía con ninguna especie de la región. Pero lo que más inquietó al médico fueron las palabras del esposo. Le contó que en las semanas anteriores, Nura había empezado a evitar ciertos lugares del patio, lugares donde, según ella, había sentido algo moviéndose. No lo describía como un animal, no decía serpiente, decía algo, y cada vez que lo hacía su voz temblaba. Una de las vecinas afirmó haberla visto en la madrugada,
parada descalza en medio del patio, mirando fijamente el suelo. No se movía, no hablaba, solo miraba, como si estuviera esperando que algo volviera a aparecer, como si supiera el punto exacto donde eso se manifestaría. Un joven del pueblo había dicho días antes que la escuchó susurrar en el mercado: «No va a pasar otra vez». Lo dijo varias veces, como un mantra, como si tratara de convencerse a sí misma, como si la pesadilla no fuera nueva, sino algo que ya había vivido. Pero ¿qué era lo que no debía pasar otra vez? Nura nunca lo dijo. Nadie pudo explicar por qué se comportaba así. No hubo pistas, no hubo amenazas, no hubo incidentes anteriores registrados, pero quienes la conocieron concordaron en una cosa: Nura no tenía miedo de animales, tenía miedo de algo más, algo que por alguna razón ella sentía cerca del suelo, algo que en sus propios sueños se arrastraba hacia ella. Con el paso de los días, el caso se fue apagando. El informe inicial se corrigió, la versión de la serpiente quedó asentada y nadie volvió a cuestionarla en voz alta. Pero el médico, antes de marcharse del pueblo, dejó una observación que nunca se incluyó en ningún informe oficial. Algo que comentó solo una vez, casi como quien piensa en voz alta. Dijo que en los minutos previos a morir, el cuerpo de Nura no reaccionó como alguien atacado por un agente externo. No hubo lucha interna, no hubo resistencia fisiológica. Lo que vio fue otra cosa, un colapso idéntico al de personas sometidas a un miedo extremo y prolongado, como si su sistema simplemente hubiera decidido detenerse. Cuando revisaron con calma la marca en su piel, el médico llegó a una conclusión incómoda. Aquella perforación podía haber sido causada por cualquier cosa insignificante: una espina seca, un fragmento de madera, incluso una aguja oxidada enterrada en la tierra, algo que por sí solo no habría matado a nadie. Entonces la pregunta dejó de ser ¿qué la picó? Y se convirtió en algo mucho más inquietante. ¿Por qué su cuerpo reaccionó como si ya supiera que ese contacto era el final? Al reconstruir las semanas previas, todo empezó a encajar de otra forma. Nura no huía de algo que la acechaba desde fuera. Huía de una idea que se había instalado en su mente. Un pensamiento persistente, obsesivo, que creció sin que nadie lo notara. Cada sobresalto, cada noche sin dormir, cada mirada al suelo reforzaba la misma convicción: que algo inevitable estaba esperando el momento exacto para alcanzarla. No necesitaba ser real, solo necesitaba ser creído. El día de su muerte, cuando sintió que algo rozó su pierna, el miedo no apareció en ese instante, ya estaba ahí desde hacía semanas. Ese contacto mínimo fue solo la confirmación final, el disparador de lo que ella estaba segura de que pasaría. Nura no murió por una serpiente, tampoco murió por aquello que rozó su piel. Murió porque durante semanas su mente se había preparado para ese instante, porque cada noche sin dormir, cada mirada al suelo, cada sobresalto silencioso fue convenciendo a su cuerpo de que el final estaba cerca. Cuando algo, lo que fuera, tocó su pierna, no fue una sorpresa, sino una confirmación. Por eso no gritó, por eso no pidió ayuda de inmediato, por eso dijo: lo estaba esperando.